Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver suma de vectores por el método analítico o método de componentes rectangulares. Y realizamos el siguiente ejercicio, que dice, calcule la resultante y su dirección de las siguientes fuerzas. Y lo primero que vamos a hacer es descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares. Para eso recordemos lo siguiente, que para un vector de magnitud A y que forma un ángulo con respecto al eje positivo de las X, sus componentes rectangulares son: la componente en X del vector es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y la componente en Y del vector es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y comenzamos a descomponer al vector A en sus componentes rectangulares, usando esta propiedad. Y aquí lo tenemos, el vector A que tiene una magnitud de 80 newtons y que forma un ángulo de 70 grados con respecto al eje positivo de las X. Y tenemos que sus componentes rectangulares son: la componente del vector A en X es igual a la magnitud del vector, es decir, 80 newtons, que multiplica al coseno del ángulo que forma con respecto al eje positivo de las X, es decir, el coseno de 70 grados. Y esto es igual a 27.3616 newtons. Y al redondear esta cantidad a un decimal es igual a 27.4 newtons. Por otro lado, la componente del vector A en Y es igual a la magnitud del vector, es decir, 80 newtons, que multiplica al seno del ángulo que forma con respecto al eje positivo de las X, es decir, el seno de 70 grados. Y esto es igual a 75.1754 newtons. Y al redondear esta cantidad a un decimal es igual a 75.2 newtons. Continuamos. Ahora vamos a descomponer al vector B en sus componentes rectangulares usando esta propiedad. Y aquí lo tenemos, el vector B que tiene una magnitud de 60 newtons y que forma un ángulo de 20 grados con respecto al eje positivo de las X. Y sus componentes rectangulares son: la componente del vector B en X es igual a la magnitud del vector, es decir, 60 newtons, que multiplica al coseno del ángulo que forma con respecto al eje positivo de las X, es decir, por el coseno de 20 grados. Y esto es igual a 56.3815 newtons. Y al redondear esta cantidad a un decimal es igual a 56.4 newtons. Por otro lado, la componente del vector B en Y es igual a la magnitud del vector, es decir, 60 newtons, que multiplica al seno del ángulo que forma con respecto al eje positivo de las X, es decir, que multiplica al seno de 20 grados. Y esto es igual a 20.5212 newtons. Y al redondear esta cantidad a un decimal es igual a 20.5 newtons. Seguimos. Ahora vamos a encontrar las componentes rectangulares del vector resultante. Para eso recordemos lo siguiente, que la componente en X del vector resultante es igual a la suma de las componentes en X de los vectores. Y la componente en Y del vector resultante es igual a la suma de las componentes en Y de los vectores. Y al aplicar esta propiedad, tenemos que la componente en X del vector resultante es igual a la suma de la componente en X del vector A más la componente en X del vector B, es decir, 27.4 newtons más 56.4 newtons es igual a 83.8 newtons. Y por otro lado, la componente en Y del vector resultante es igual a la suma de la componente en Y del vector A más la componente en Y del vector B, es decir, 75.2 newtons más 20.5 newtons es igual a 95.7 newtons. Seguimos. Ahora vamos a calcular la magnitud del vector resultante. Para eso usamos la siguiente expresión, que dice: la magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X del vector resultante al cuadrado, más la componente en Y del vector resultante al cuadrado. Entonces tenemos que la magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X del vector resultante al cuadrado, es decir, 83.8 newtons elevados al cuadrado, más
la componente en y del vector resultante elevado al cuadrado, es decir, 95.7 newtons elevados al cuadrado. Y tenemos 83.8 newtons al cuadrado es igual a 7022.44 newtons cuadrados más 95.7 newtons al cuadrado es igual a 9158.49 newtons al cuadrado. Y realizamos las operaciones. Es igual a 16.180.93 newtons cuadrados. Y la raíz cuadrada es igual a 127.2042 newtons. Y al redondear esta cantidad a un decimal es igual a 127.2 newtons. Entonces, la magnitud del vector resultante es igual a 127.2 newtons, redondeado a un decimal. Ahora vamos a localizar las componentes del vector resultante en el plano cartesiano. Y trazamos la componente en X del vector resultante. Y aquí lo tenemos. Como observación, esta componente apunta hacia la derecha, ya que es una cantidad positiva. Continuamos. Ahora vamos a trazar la componente en Y del vector resultante. Y aquí lo tenemos. Como observación, esta componente apunta hacia arriba, ya que es una cantidad positiva. Ahora vamos a dibujar el paralelogramo que se forma con estas dos componentes. Y aquí lo tenemos. Y trazamos el vector resultante, que va desde el origen hasta donde se unen los vectores paralelos. Y aquí lo tenemos. El vector resultante que tiene una magnitud de 127.2 newtons y que forma un ángulo con respecto al eje positivo de las X. Ahora, para encontrar el ángulo vamos a usar la siguiente expresión, que dice, el ángulo que forma el vector resultante con respecto a la horizontal es igual a la tangente inversa de el valor absoluto de la componente en Y entre la componente en X del vector resultante. Entonces tenemos que el ángulo que forma el vector resultante es igual a la tangente inversa del valor absoluto de la componente en Y, es decir, de 95.7 newtons, entre la componente en X del vector resultante, es decir, 83.8 newtons. Ya observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de newtons, por lo tanto estas se cancelan. Y realizamos la división. 95.7 entre 83.8 es igual a 1.1420 y el valor absoluto es igual a 1.1420. Seguimos, y la tangente inversa de 1.1420 es igual a 48.7927 grados. Y al redondear esta cantidad a un decimal es igual a 48.8 grados. Entonces, el ángulo que forma el vector resultante con respecto a la horizontal es igual a 48.8 grados, redondeado a un decimal. Entonces, para concluir, tenemos que la magnitud del vector resultante es igual a 127.2 newtons y forma un ángulo con respecto a la horizontal de 48.8 grados. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.